Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. El libro de Génesis relata cómo los primeros humanos tenían vidas mucho más largas que las nuestras. Adán, el primer hombre, vivió hasta los 930 años. Set vivió hasta los 912 y Enoc fue tomado por Dios a la edad de los 365 años, por citar algunos ejemplos. Algo interesante es que la Biblia no es el único libro que relata este pasado tan diferente. Existen numerosos textos sumerios que mencionan cómo en el pasado los gobernantes en Sumer reinaron durante cientos de años cada uno. La pregunta es clara: ¿esto es real? ¿Verdaderamente la gente en tiempos antiguos vivía siglos? Si es así, ¿por qué antes del diluvio los humanos eran tan longevos y tras la inundación sus vidas se acortaron enormemente? Esto y mucho más en una nueva historia sobrenatural. ¿Qué onda, Masters? ¿Cómo están? Soy David y muy bienvenidos a un nuevo video. Si es la primera vez que me estás viendo, quiero invitarte a que te suscribas y actives la campanita, así YouTube te avisa cada vez que subimos nuevo contenido. Sin más vueltas, podemos comenzar con el video de hoy. ¿Por qué la gente antes del diluvio vivía más tiempo? La Biblia enseña con toda claridad que los primeros patriarcas vivían hasta alrededor de 1000 años de edad y que tenían hijos e hijas a pesar de tener varios cientos de años. Es interesante mencionar que también se encuentran referencias similares de largos ciclos de vida en la literatura secular de varias culturas antiguas, incluyendo a los babilonios, los griegos, los romanos, los indios, los chinos y por supuesto también los sumerios. Según la Biblia, Dios creó a los primeros seres humanos, Adán y Eva, sin pecado y con la capacidad de vivir para siempre. Dios les dio todo lo que necesitaban para su salud y felicidad eterna en el jardín del Edén, pero como bien sabemos, les advirtió que no comiesen del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. De lo contrario, morirían, tanto ellos como su descendencia. Finalmente, cuando Adán y Eva desobedecen la orden de Dios, según Génesis 3, sus cuerpos cambian de manera muy profunda, al igual que sus mentes. Una nueva era comenzaba, donde no solo llegaron a estar sujetos a la muerte, sino que incluso su primer hijo se convirtió en el primer asesino del mundo, dando inicio a un tiempo de dolor para toda la raza adánica. 1500 años después de la creación, los hombres vivían vidas tan largas que la mayoría era contemporáneo de alguna manera al primer hombre, Adán. O lo conocían personalmente o conocían a alguien que lo había conocido. Los 10 patriarcas, excluyendo Enoc, que precedieron al gran diluvio, vivieron un promedio de 912 años. Una verdadera locura. Sin embargo, durante los 1000 años después del diluvio, la Biblia registra una disminución progresiva en el tiempo de vida de los patriarcas, desde Noé, que vivió hasta los 950 años, hasta Abraham, que llegó apenas a los 175. De hecho, Moisés llegó hasta los 120 años de edad, y esto ya era inusual en su tiempo como lo es en el nuestro. Esto quedó plasmado cuando, al reflexionar sobre la brevedad de la vida, él dijo: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Como vemos, según la Biblia, desde la creación de Adán y Eva hasta el diluvio, el promedio de vida era de 9 siglos, alrededor de 900 años. Imagínate, sería como vivir ahora con alguien que estuvo vivo cuando Colón descubrió América, o Lutero clavó las 95 tesis. De Noé en adelante, postdiluvio, la cifra fue descendiendo hasta llegar a los valores de 80 años que tenemos hoy en día. La brutal caída en el promedio, en la esperanza de vida después del diluvio, sugiere que algo cambió cuando la gran lluvia cayó. Si en ese momento, poco después, algo sucedió que causó una fuerte reducción en el tiempo de vida de las personas. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué cambió antes y después del diluvio para que la gente viva menos tiempo? Vamos allá, pero antes debemos hacernos un par de preguntas. ¿Es acaso este relato confiable? ¿Existe evidencia extrabíblica de seres humanos viviendo más allá de los 80 años? ¿Es esto una verdad o un mito?
En la lista de los reyes sumerios encontramos evidencia extrabíblica que apoya los largos ciclos de vida de las personas en el Génesis. Esta lista menciona cierto diluvio y habla de la extensión de los reinos de los reyes antes y después de tal diluvio. Hay muchos paralelismos sorprendentes entre la lista de los reyes sumerios y el Génesis, tales como un diluvio, paralelos numéricos entre los patriarcas bíblicos y los gobernantes sumerios y una fuerte disminución en la vida de las personas que vivieron después de la gran inundación. Muchos afirman que lo más probable es que la lista de los reyes sumerios haya sido compuesta basándose en Génesis. Es por lo tanto obvio que la persona que lo haya escrito, que lo haya utilizado como fuente, tuvo que haber creído que este relato, que esta historia de Génesis era verdadera, era histórica y no solamente un mito. Pero además de los judíos y los sumerios, las culturas chinas y persas también tienen menciones a personajes supercentenarios, quienes vivieron varios siglos sin sufrir la muerte. Guiyulé, de la última dinastía Han, vivió hasta los 280 años de edad. Un monje taoísta de alto rango, Wu Xiao, vivió hasta los 290 años de edad y así podríamos seguir. Más allá de que estos relatos históricos trascienden fronteras y culturas, los científicos modernos se muestran escépticos. Y es que a la luz del estudio biológico, les parece literalmente increíble que un ser humano pueda vivir tanto tiempo. Parece que la regeneración celular no da abasto. Es por eso que algunos dicen que estas elevadas cifras son el resultado de malos entendidos en la traducción de textos originales. Otros afirman que los números tienen un significado simbólico y no literal. Y es que los libros de la Biblia son orientales y como tales tienen una tendencia a buscar impresionar a los lectores a la hora de exponer una verdad. A diferencia de los griegos y los romanos, quienes son más fríos y precisos, estos textos tienen una tendencia a la hipérbole y a desorbitar los números. Otros investigadores, como los profesores de Salamanca, en la Biblia comentada señalan que la explicación más razonable es que el autor del Génesis propuso rellenar con nombres de personajes de carne y hueso el inmenso periodo que hay entre Adán, Noé y entre Noé y Abraham. Había algunos nombres, y conscientes de la opinión popular de que los orígenes de la humanidad eran muy antiguos, la imaginación fue alargando la vida de los personajes conservados por la tradición de forma que llegaran lo más atrás en el tiempo posible, inclusive hasta el primer hombre. Otra de las explicaciones afirma que el entendimiento antiguo del cercano oriente acerca de la duración de un año podría ser diferente de nuestro concepto actual de 365 días. Quizás, solo quizás algunos postulan que cuando se habla de un año en realidad se está hablando de un mes, de una vuelta de la luna a la Tierra, por lo que 12 años serían en realidad 12 meses, un año, verdaderamente. Flavio Josefo, sin embargo, prominente historiador judío, escribió algo interesante. Noé vivió 350 años luego del diluvio. No dejes que nadie, por el solo hecho de comparar la vida de los antiguos con las nuestras, basándose en los pocos años que vivimos hoy, piense que lo que ellos dijeron era falso. Esos antiguos eran amados por Dios y hechos por Dios mismos, y sus comidas eran adecuadas para la prolongación de la vida, así que perfectamente pueden haber vivido un gran número de años. Para los científicos, en este momento hay dos caminos. O por un lado, aceptan estos textos antiguos y sin ninguna evidencia empírica creen que los seres humanos han llegado a vivir durante siglos, o consideran que estos registros son exageraciones, simbolismos o malentendidos. Al final del día, esto es simplemente una cuestión de fe. Ahora bien, asumiendo que antes del diluvio la gente literalmente vivía por siglos, ¿cuál fue el motivo del recorte de días? ¿Por qué Moisés vivió apenas algo más de los 100 años mientras Adán lo hizo 900? ¿Qué es lo que sucedió en el diluvio para que todo cambiara? Una teoría de por qué la gente del Génesis vivió vidas tan largas antes de la gran inundación se basa en que una bóveda de agua rodeaba la tierra. Según la teoría de la bóveda, el agua sobre el firmamento que relata Génesis 1:7 creó un efecto invernadero que bloqueó gran parte de la radiación que ahora golpea la Tierra, resultando en condiciones de vida ideales. En el momento del diluvio, la bóveda de agua fue derramada sobre la Tierra,
terminando con este ambiente ideal. Sin embargo, la teoría de la bóveda no tiene sustento científico claro y ha sido abandonada por la mayoría de los creacionistas del siglo XXI. Otro factor a considerar es que en las pocas primeras generaciones después de Adán, el código genético humano aún no había desarrollado defectos. Adán y Eva fueron creados perfectos. Con seguridad eran altamente resistentes a padecimientos y enfermedades. Sus descendientes debían haber heredado estas ventajas, aunque en menor grado. No obstante, a través del tiempo y como resultado del pecado, el código genético humano se volvió progresivamente corrupto y los seres humanos se volvieron más y más susceptibles a la muerte, a las pestes y a las enfermedades. Esto habría resultado en una drástica reducción de la duración de la vida. Algo que tiene mucha lógica en este sentido son los llamados embotellamientos genéticos. Estos ocurren cuando una porción significativa de la población muere o es aislada. Cuando la reproducción es endogámica, limitada a pocas personas, la diversidad genética disminuye y el resultado es un aumento en la probabilidad de que la descendencia sea afectada por rasgos recesivos o deterioros genéticos. Un embotellamiento semejante ocurrió luego del diluvio, cuando la población humana fue reducida, según el libro de Génesis, a solamente 8 personas: Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Luego ocurrieron otros embotellamientos más pequeños que siguieron a la dispersión de la Torre de Babel, pero es interesante porque estos eventos parecen apoyar la teoría de que hubo una reducción en la variedad genética, lo que pudo haber ocasionado una disminución en la esperanza de vida humana. Pero estas son solo algunas de las teorías o explicaciones de por qué antes del diluvio la gente vivió más tiempo, según la Biblia. ¿Qué opinas vos? ¿Pensás que debemos tomar este texto de manera literal? De ser así, ¿cuál de las explicaciones te parece la más apropiada? Los leo en la caja de comentarios. Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, darle me gusta me ayudaría muchísimo, comentarlo aún más. Y si podés suscribirte y activar la campanita para que esta comunidad continúe creciendo, estaremos más que felices. Sin más, se despide lo de Davi. No se olviden que Jesús los ama mucho y que yo también. Hasta la próxima.